descubrí que seguía hablando con su ex, mientras yo estaba embarazada, y algo dentro de mí murió para siempre. Llevo 5 años con Mauricio y, aunque me cuesta admitirlo incluso cuando estoy sola, ya no sé cómo seguir fingiendo que lo amo. Lo más extraño es que no ocurrió de un día para otro. No hubo una gran pelea ni un momento exacto en el que desperté sintiendo algo diferente. Fue más parecido a ver una pared agrietarse poco a poco hasta que un día entiendes que ya no sostiene nada. Cuando conocí a Mauricio estaba convencida de que había encontrado a la persona con la que quería construir mi vida. Nos enamoramos rápido, hicimos planes, atravesamos problemas económicos, cambios de trabajo, noches sin dormir y todas esas cosas que llegan cuando intentas formar una familia. Después nació Tomás. Hubo momentos realmente difíciles durante los primeros años. El cansancio era constante, discutíamos por tonterías y muchas veces sentíamos que apenas teníamos tiempo para nosotros. Pero yo creía que eso era normal. Pensaba que las relaciones largas pasaban por etapas complicadas y que mientras existiera amor, todo podía solucionarse. Por eso lo que encontré hace aproximadamente 1 año y medio me golpeó tan fuerte. Una noche Mauricio se quedó dormido en el sofá mientras veía videos en el teléfono. No estaba buscando nada. Ni siquiera tenía sospechas concretas en ese momento. Pero vi una notificación. El nombre de Natalia apareció en la pantalla. Natalia. Su ex. La mujer con la que había terminado años antes de conocerme. Recuerdo que sentí una incomodidad inmediata porque él siempre me había dicho que ya no tenía ningún tipo de contacto. Al día siguiente le pregunté directamente. ¿Le estás hablando con Natalia? Su expresión cambió apenas una fracción de segundo. Lo suficiente. Sí, pero no es lo que piensas. Esa fue su respuesta. La misma respuesta que tantas personas dan cuando saben que algo no se ve bien. Intentó restarle importancia. Me dijo que habían coincidido en redes sociales, que habían intercambiado algunos mensajes y que solo mantenían una amistad cordial. Pero algo no encajaba. Durante los días siguientes observé detalles que antes me habrían pasado desapercibidos. Comentarios frecuentes. Reacciones en publicaciones. Conversaciones privadas que parecían demasiado constantes para tratarse de una amistad casual. Cada vez que intentaba hablar del tema terminábamos discutiendo. Estás exagerando. No estoy exagerando. No puedes controlar con quién hablo. No intento controlarte. Intento entender por qué ocultaste algo tan simple. Esa era la parte que más me molestaba. No el contacto en sí. La mentira. Porque si realmente era algo inocente, ¿por qué nunca me lo mencionó? Las discusiones comenzaron a repetirse. Una tras otra. Yo quería respuestas. Él quería que dejara de preguntar. Hasta que una noche, después de una conversación especialmente tensa, finalmente admitió que había cometido un error. Me pidió perdón. Me dijo que entendía por qué me sentía herida. Prometió cortar todo contacto con Natalia. Prometió que no volvería a ocurrir. Y yo decidí creerle. No porque estuviera convencida, sino porque teníamos una familia. Porque estaba cansada de pelear. Porque aún lo amaba. Y porque quería que Tomás creciera viendo a sus padres juntos. Durante algunas semanas intenté recuperar la tranquilidad. Actué como si las cosas estuvieran solucionadas. Sonreía. Conversábamos. Intentábamos volver a la normalidad. Pero por dentro algo había cambiado. La confianza que había tenido durante años ya no estaba ahí. Empecé a cuestionar cosas que antes jamás me habrían preocupado. Cuando llegaba tarde. Cuando se encerraba con el teléfono. Cuando sonreía mirando la pantalla. Cuando giraba el celular al verme entrar en una habitación. No era la persona que quería convertirme. Odiaba sentirme desconfiada. Odiaba revisar cada detalle buscando señales. Pero tampoco podía obligarme a olvidar. Lo intenté durante meses. De verdad lo intenté. Y aunque nuestra vida siguió avanzando, la grieta seguía ahí. Invisible para los demás. Cada vez más evidente para mí.
Lo que no sabía era que aquello no había terminado. Y que la segunda vez me haría mucho más daño que la primera. Después de lo ocurrido con Natalia, nuestra relación siguió adelante, al menos en apariencia. Desde fuera probablemente parecíamos una familia normal. Mauricio iba a trabajar, yo me ocupaba de muchas cosas en casa. Criábamos a Tomás y tratábamos de cumplir con nuestras responsabilidades diarias. Pero la realidad era diferente. Había una distancia que ninguno de los dos mencionaba. La confianza no regresó. Simplemente dejamos de hablar de ella. Con el tiempo quedé embarazada de nuestro segundo bebé. Cuando vi la prueba positiva sentí emociones mezcladas. Estaba feliz por el bebé, pero también tenía la esperanza de que aquel nuevo comienzo nos ayudara a recuperar algo que parecía haberse perdido. Pensé que tal vez ambos haríamos un esfuerzo mayor. Que volveríamos a conectar. Que recordaríamos por qué habíamos decidido construir una familia juntos. Durante un tiempo me aferré a esa idea. Pero la realidad terminó siendo muy distinta. Mauricio pasaba cada vez más tiempo con el teléfono. Era una imagen constante. Desayunando con el celular. Sentado en el sofá con el celular. Acostado en la cama con el celular. A veces me despertaba de madrugada y lo encontraba desplazándose por redes sociales mientras la habitación permanecía completamente oscura. Ni siquiera intentaba ocultarlo. Miraba perfiles de mujeres. Videos. Publicaciones. Comentarios. Horas enteras consumidas frente a una pantalla. Mientras tanto, nuestras conversaciones se reducían cada vez más. ¿Compraste los pañales? Sí. ¿Puedes recoger esto mañana? Claro. Tomás tiene cita el viernes. Lo anoto. Eso era prácticamente todo. Las charlas sobre sueños, planes o preocupaciones desaparecieron. Ya no hablábamos de nosotros. Solo hablábamos de logística. Como dos personas administrando una casa. Como compañeros de trabajo compartiendo responsabilidades. Una tarde, hace unos meses, ocurrió algo que terminó de romper lo poco que quedaba dentro de mí. No estaba buscando nada. Ni siquiera tenía energía para investigar. Pero vi nuevamente el nombre de Natalia. Sentí un vacío inmediato en el estómago. Recuerdo perfectamente la sensación. No fue rabia. No fue desesperación. Fue cansancio. Un cansancio profundo. Como cuando lees el final de un libro que ya conoces de memoria. Esperé a que Tomás se durmiera y le pregunté directamente. ¿Volviste a hablar con ella? Mauricio me miró en silencio durante unos segundos. Lo suficientes para darme la respuesta antes de abrir la boca. Y no es como crees. Escuchar esa frase por segunda vez fue peor que descubrir los mensajes. Porque entendí que todo estaba ocurriendo exactamente igual. Las mismas excusas. Las mismas justificaciones. Las mismas promesas rotas. Me dijiste que habías terminado con eso. Solo hablamos algunas veces. Eso también dijiste la primera vez. Julieta. No. No me expliques nada. Por primera vez ya no quería escuchar. Ya no quería revisar conversaciones. Ya no quería buscar pruebas. Ya no quería discutir. Sentí que algo dentro de mí se apagaba. Mientras él hablaba, yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Era como observar una escena repetida. Como si estuviera viendo una película que ya conocía de memoria. Aquella noche casi no dormí. Me quedé acostada mirando el techo mientras escuchaba su respiración a mi lado. Y me hice una pregunta que me acompañaría durante los meses siguientes. ¿Hasta cuándo iba a seguir soportando algo que claramente me estaba destruyendo por dentro? Lo más doloroso fue darme cuenta de que el problema ya no era Natalia. Ni siquiera era Mauricio hablando con ella. El verdadero problema era que había dejado de sentirme importante para la persona con la que compartía mi vida. Ya no me sentía elegida. Ya no me sentía respetada. Y, con el paso de los días, tampoco me sentía amada. Después de aquella conversación dejamos de tocar el tema. No porque estuviera resuelto.
sino porque yo me rendí. Simplemente me quedé sin fuerzas. Dejé de preguntar. Dejé de reclamar. Dejé de esperar explicaciones. Y fue entonces cuando empecé a notar algo que me asustó más que cualquier discusión. Ya no lloraba. La primera vez había llorado durante semanas. Había sentido rabia, celos, miedo. Ahora no sentía nada de eso. Solo una enorme sensación de vacío. Como si el amor se hubiera ido silenciosamente mientras yo estaba ocupada intentando salvarlo. Y cuando comprendí eso, empecé a preguntarme si nuestra relación ya había terminado mucho antes de que alguno de los dos tuviera el valor de admitirlo. Pero todavía había algo que me mantenía atrapada. Algo mucho más difícil que dejar de amar a Mauricio. Nuestros hijos. Y el miedo a lo que vendría después. Durante mucho tiempo pensé que el dolor era la señal más clara de que una relación estaba muriendo. Me equivoqué. Lo verdaderamente preocupante fue cuando dejé de sentir dolor. Porque el dolor al menos significa que todavía estás luchando por algo. Yo ya no luchaba. Simplemente seguía avanzando día tras día. Me despertaba, preparaba el desayuno, atendía a Tomás, iba a mis citas médicas, organizaba la casa y cumplía con todas las responsabilidades que tenía por delante. Mauricio hacía lo suyo. Yo hacía lo mío. Y así pasaban las semanas. Viviendo bajo el mismo techo. Durmiendo en la misma habitación. Pero sintiéndonos cada vez más lejos. Algunas noches me quedaba observándolo mientras miraba el celular durante horas. La pantalla iluminaba su rostro en medio de la oscuridad. A veces sonreía. A veces escribía. A veces simplemente se quedaba deslizando publicaciones sin parar. Y yo me preguntaba cuándo había sido la última vez que habíamos pasado una hora entera conversando de verdad. No lograba recordarlo. Lo peor era que él parecía actuar como si nada estuviera ocurriendo. Me llamaba amor. Me preguntaba cómo me sentía. Intentaba abrazarme cuando llegaba del trabajo. En ocasiones incluso buscaba acercarse físicamente. Pero cada vez que eso ocurría sentía una incomodidad difícil de explicar. No porque lo odiara. No porque quisiera hacerle daño. Simplemente ya no me nacía. La cercanía que antes surgía de manera natural había desaparecido. Llevábamos meses sin intimidad. Al principio inventaba excusas. Que estaba cansada. Que el embarazo me tenía agotada. Que me dolía la espalda. Y aunque algunas de esas cosas eran ciertas, no eran la razón principal. La verdad era mucho más simple. Ya no sentía conexión con él. Cada intento de acercamiento me recordaba todo lo que había quedado sin resolver entre nosotros. La confianza rota. Las promesas incumplidas. La distancia emocional. Y sobre todo la sensación constante de no ser una prioridad. Una tarde, mientras doblaba ropa de bebé que acababa de lavar, me encontré pensando en cómo había cambiado mi forma de ver a Mauricio. Antes, cuando llegaba a casa, sentía tranquilidad. Ahora sentía indiferencia. Y admitir eso me hizo sentir culpable. Porque no era un hombre violento. No era un mal padre. Tomás lo adoraba. Y eso hacía todo mucho más complicado. Si hubiera sido una situación extrema, probablemente ya me habría marchado. Pero las cosas raramente son tan simples. La mayoría de las relaciones no terminan por un único desastre. A veces terminan por cientos de pequeñas decepciones acumuladas durante años. Pequeñas heridas que nadie cura. Pequeñas promesas que nadie cumple. Pequeños silencios que terminan convirtiéndose en muros. Y el nuestro parecía haberse construido ladrillo por ladrillo. Lo que más me aterraba no era quedarme. Era irme. Estaba embarazada. Teníamos un hijo pequeño. No contaba con un lugar al que mudarme inmediatamente. Mi familia siempre me apoyó, pero también tenía sus propios problemas. No quería aparecer de un día para otro con un niño, un embarazo avanzado y una vida completamente desordenada. Solo imaginarlo me llenaba de ansiedad. Por eso seguía allí. No porque creyera que la relación podía salvarse.
sino porque todavía no sabía cómo reconstruir mi vida fuera de ella. Había noches en las que me convencía de seguir. Pensaba en los niños, en la estabilidad, en los gastos, en todo lo que implicaría una separación. Pero otras noches me preguntaba qué ejemplo estaba dando realmente. Porque Tomás estaba creciendo. Y los niños observan más de lo que creemos. Observan los silencios, las miradas, la distancia, las emociones que nadie menciona. Empecé a preguntarme qué sería peor para él. ¿Crecer con padres separados? ¿O crecer viendo a dos personas que ya no se amaban compartiendo una casa por costumbre? Esa pregunta comenzó a perseguirme todos los días. Mientras cocinaba. Mientras ordenaba la habitación de Tomás. Mientras preparaba la llegada del bebé. Mientras veía a Mauricio sentado frente a una pantalla sin notar que yo estaba cada vez más lejos. Y entonces ocurrió algo que me obligó a dejar de evitar la decisión. Algo que me hizo comprender que ya no podía seguir viviendo indefinidamente en ese punto muerto. Porque una cosa era sentir miedo. Y otra muy distinta era permitir que el miedo decidiera por mí. Durante semanas seguí aplazando la conversación. Cada día encontraba una nueva razón para no hacerlo. Que estaba demasiado cansada. Que no era el momento adecuado. Que debía esperar a que naciera el bebé. Que quizá las cosas mejorarían por sí solas. Pero la verdad era que estaba aterrada. No de Mauricio, sino de todo lo que vendría después. Una noche, cuando Tomás ya estaba dormido y la casa estaba en silencio, me encontré sentada sola en la sala. Pensé en los últimos años. Pensé en la mujer que había conocido a Mauricio. En los sueños que teníamos. En la familia que habíamos construido. Y también pensé en todas las veces que había intentado reparar algo que solo una persona parecía estar intentando salvar. Por primera vez fui completamente honesta conmigo misma. No estaba esperando una solución. Estaba esperando reunir el valor para aceptar una realidad que llevaba demasiado tiempo evitando. La relación ya no existía como antes. Tal vez había terminado el día que perdí la confianza. Tal vez terminó cuando descubrí que las promesas no significaban lo mismo para ambos. O quizá terminó lentamente, mientras los dos nos acostumbrábamos a convivir sin conectar realmente. No lo sé. Lo único que sabía era que ya no podía seguir fingiendo. Esa noche Mauricio llegó a la sala con el teléfono en la mano y se sentó cerca de mí. Por un momento pensé en guardar silencio otra vez. Como había hecho tantas veces. Pero ya estaba agotada de callar. Y necesitamos hablar. Recuerdo que levantó la vista inmediatamente. Mi tono fue suficiente para que entendiera que no era una conversación cualquiera. Se sentó frente a mí y dejó el celular sobre la mesa. Algo que hacía muy pocas veces. Hubo varios segundos de silencio. Y entonces dije lo que llevaba meses atrapado dentro de mí. Ya no soy feliz. No hubo gritos. No hubo insultos. Solo silencio. ¿Qué quieres decir? Preguntó finalmente. Sentí un nudo en la garganta. Pero seguí adelante. Siento que llevamos mucho tiempo viviendo como dos personas diferentes. Ya no confío en ti. Ya no me siento conectada contigo. Y por más que intenté recuperarlo, no he podido. Mauricio bajó la mirada. No me interrumpió. No discutió. No se defendió. Eso me sorprendió más que cualquier otra cosa. ¿Es por Natalia? Negué con la cabeza. Ya no es por ella. Y era verdad. Natalia había sido una herida. Pero no la causa completa. La causa era todo lo que vino después. La distancia. La indiferencia. Las oportunidades desperdiciadas. Los problemas ignorados. Siento que dejamos de ser pareja hace mucho tiempo, continué. Solo no quisimos aceptarlo. Durante varios minutos ninguno dijo nada. Por primera vez en muchísimo tiempo tuvimos una conversación sincera. Sin excusas. Sin justificaciones. Sin intentar convencer al otro de nada.
y aunque fue doloroso, también sentí algo inesperado. Alivio. Porque llevaba demasiado tiempo cargando sola con esa verdad. Aquella conversación no resolvió nuestra vida en una noche. No existen finales tan simples. Durante las semanas siguientes hablamos muchas veces. Sobre los niños. Sobre el bebé. Sobre el futuro. Sobre la posibilidad de separarnos de manera respetuosa y responsable. Hubo lágrimas. Momentos difíciles. Miedo. Mucho miedo. Pero también algo que no habíamos tenido en mucho tiempo, honestidad. Entendí que permanecer juntos únicamente por costumbre no iba a beneficiar a nadie. Ni a mí. Ni a Mauricio. Ni a nuestros hijos. Tomás necesitaba crecer viendo respeto, estabilidad y sinceridad. No una relación vacía sostenida por la costumbre y el temor al cambio. Con el tiempo comenzamos a organizar nuestras vidas de una forma más realista. Busqué apoyo en mi familia. Acepté ayuda cuando la necesité. Y dejé de sentir vergüenza por ello. Porque pedir ayuda no me convertía en una carga. Me convertía en una persona enfrentando una situación difícil. Hoy sigo teniendo incertidumbres. Sigo preocupándome por el futuro. Sigo preguntándome cómo serán muchas cosas cuando nazca mi bebé. Pero hay algo que ya no siento. Esa sensación de estar atrapada. Porque entendí que el miedo puede retrasar una decisión, pero no puede construir una vida feliz. Y aunque separarnos no era el futuro que imaginé cuando conocí a Mauricio, también comprendí algo importante. A veces una familia no se rompe cuando dos personas dejan de vivir juntas. A veces empieza a sanar cuando dejan de fingir que siguen unidas por amor.